estas primeras, ¿sí?, de filosofía de la imagen. Así que agradezco la cordialidad en la participación a todo el comité organizador y tan loable esfuerzo, ¿sí? Yo soy candidata a doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, así que adscribo, ¿sí?, a una historia del conocimiento. Les agradezco a los filósofos que me abran la puerta. Yo trabajo la filosofía política de Ortega y Gasset en el periodo de entreguerras, entiéndase por ello, ¿no es cierto?, el comienzo de la Primera Guerra Mundial y la finalización de la Segunda, 1914-1945. Lo que vengo a presentar en esta ocasión, en estas jornadas, es la medialidad en el exilio argentino de Ortega y Gasset en 1932. Bien, el tema entonces es la práctica de extensión universitaria, puntualmente la conferencia académica en el exilio. Ortega y Gasset vino a la Argentina en 3 ocasiones, 1916, 1928, 1929, y esta tercera visita, en carácter de profesor universitario de las 2 primeras visitas de la Universidad Central de Madrid, como filósofo del grupo de los institucionistas. Entonces, yo voy a abordar la práctica de la conferencia académica para tratar de otorgar sentido a nuestro vivir actual, que está transido por la medialidad. Para eso, lo que voy a hacer es analizar esta experiencia, este caso, a partir de la poiesis, ¿no?, de la pedagogía del paisaje, que es la pedagogía humanista de Ortega, y al tiempo que lo que pretendo es proponer el caso y la experiencia como vivencia estética capaz de emancipar la vida sensible del tipo de conocimiento que legitima la imagen como norma única de la vida. Para ello, entonces, creo que este tema es relevante porque problematiza el objeto categorial exiliado, que es el que vengo a trabajar. O sea, Ortega llega en 1939 como exiliado republicano, con todas las notas del exilio, ¿no?, la carencia de territorio, de patria, de comunidad, de pertenencia, comunidad académica, excluido de la universidad tiene. Entonces, digo, este contexto del exilio como vulnerabilidad, ambigüedad de incertidumbre, tiene potencial para pensarnos hoy, potencial en sí mismo, como desde su vivencia del paisaje, ¿no?, como de hacer cotidiano esa práctica de la conferencia académica. ¿Cuál es la metodología que yo tengo en este trabajo, en este estudio? Es un enfoque más sociocultural del conocimiento. Analizo entonces el concepto de paisaje en teóricos procedentes de las ciencias sociales y aplicadas de fines del siglo XIX y siglo XIX, para dar cuenta de la influencia que tiene la pedagogía del paisaje de Ortega y Gasset. Después voy a presentarles la conceptualización de la pedagogía a lo largo de la primera y segunda navegación filosófica de Ortega, para luego llegarme al caso concreto de la conferencia en Argentina, sobre todo Meditación del Pueblo Joven, que fue la conferencia que dictó, tan conocida en la Municipalidad de La Plata, tan conocido por Argentinos a las Cosas. Entonces, presento ahora el concepto de paisaje en España y también precisamente Alemania del siglo XIX. Antes, con una introducción, ¿no? El paisaje, que es de inspiración neoplatónica cristiana, el paisaje renacentista propiamente, surge como contemplación, como teoría o aproximación conceptual de la naturaleza. Junto con la poesía grecolatina de Teócrito del siglo III a.C. y del Virgilio del siglo I a.C., la literatura paisajística se reinventó, manifestando la comunión del hombre con una naturaleza estereotipada y serena, así el campo. El paisaje, este paisaje humanizado por el cultivo, predominó en la percepción y en el imaginario de las sociedades europeas hasta el siglo XVII, mediados del siglo XVII. Y es recién en el siglo XVIII que el mundo anglosajón asumió el paisaje en un género literario específico denominado poesía topográfica. Y esto supuso el comienzo de una estética romántica
con atención a lo pintoresco, que es lo singular, lo complejo y novedoso, y lo sublime, que fue conceptualizado por la filosofía de Burke y de Kant. Ahora, este creciente interés por la naturaleza y la implicación ante la fragilidad y la voluntad de descubrimiento humanas produjo una decisión entre la percepción científica y estética. Entonces fue tarea de la filosofía y de la ciencia conceptualizar el paisaje como vía de restauración a partir de nuevos planos perceptivos, la experiencia y la observación de fenómenos naturales. Por una parte, la filosofía rescata la naturaleza a partir de una comprensión idealista en las artes a fin de representar realidades que sin su mediación no podrían captarse. Entonces allí nos encontramos con la filosofía de Kant. Kant fue que fundamentó en la crítica del juicio la estética como disciplina unitiva, donde el juicio coopera con el entendimiento en la intuición de las cosas. En la receptividad sensual, con la espontaneidad del entendimiento, las impresiones estéticas representan un conocimiento que, independiente del concepto, orienta a su fin. Tal situación somete al juicio estético una arbitrariedad que Kant buscó superar por medio del paisaje al tratarse del disfrute de una creación no producida por el hombre, el interés que el objeto natural suscita en el hombre. El juicio surge por un interés intelectual, moral y estético. Kant concluyó que la finalidad de la belleza en el arte y en la naturaleza reside en dirigir al hombre de modo placentero hacia su destino ético. De este modo es la finalidad formal del estético que cumple el ideal de la ilustración, la armonía de la naturaleza con la libertad. Otro teórico que está en este clima de ideas en el cual se encuentra y que asume Ortega y Gasset en su obra es Goethe, ¿no? Quien comprendió al ser humano unido a la naturaleza y pensó el paisaje como su imagen y lenguaje. En el texto Poesía y Verdad nos dice que si el hombre se expresa con palabras, la naturaleza lo hace con imágenes, es decir, con paisajes. Por eso la lectura del paisaje es la lectura de la naturaleza. Y aún más dicen, tanto naturaleza contemplada, el paisaje es preámbulo en su práctica de dibujo. El paisaje como imagen y la naturaleza como paisaje son expresiones que invitan a identificar el motivo de contemplación al que se refiere con una experiencia de la naturaleza cuyo soporte se caracteriza por su completud y autofinalidad. El comentario a Kant es que en 1820 acuña y explicita este juicio contemplativo refiriendo a la disposición en la visión del paisaje. El juicio contemplativo equivalente goetheano es el intellectus archetypus, ¿no? Permitiría que por la contemplación de una naturaleza siempre creadora nos hiciéramos dignos de tomar parte espiritual en las producciones. Entonces, para Goethe, la armonía del hombre con la naturaleza está mediada por la obra de arte, ¿no? Y entonces la experiencia estética ofrece principios de verdad para la intencionalidad científica, ¿sí? Y es allí que se introduce el concepto de apertura, ¿sí? Conocimiento intuitivo de la naturaleza como constitutivo del saber científico. Otro cientista, Humboldt, es quien definió el paisaje como carácter total de una región regido por leyes que pueden ser enunciadas al tiempo que apela a un sentimiento de libertad netamente romántico. A lo largo de su obra, propiamente Cosmos, asoció la racionalidad científica con la sensibilidad romántica. Sobre el particular destaca la forma en que incorpora el goce como instrumento cognoscitivo. Otro de los autores que influyó en Ortega es Giner de los Ríos en su obra Paisaje. Pertenece a una filosofía de segunda línea alemana, es el clausismo, que tuvo no asidero en Alemania, sino en España, sobre todo mucho rayante en los institucionistas, en la institución libre de enseñanza, y en Iberoamérica en su conjunto, en Hispanoamérica, en la pedagógica y política. Giner de los Ríos constituyó la generación del 68 que recuperó esta comprensión romántica de la naturaleza estética para fines pedagógicos, justamente ante el desastre, el paisaje ideal de la tierra
en tanto recreación mundana a través de imágenes naturales míticamente animadas, es lo que reanimaría el ambiente espiritual español desde y para el individuo. En esta apuesta se destaca el ideario pedagógico de la institución libre de enseñanza. Nos podemos preguntar por qué Giner vincula su epopeya pedagógica y política con la naturaleza. Tanto España, Alemania como Inglaterra, desde fines del siglo XIX, intensificaron el estudio de la naturaleza con notables aportes científicos para la geología, botánica, geografía, física. La presencia entonces de la naturaleza en las artes plásticas se dio con el auge de la pintura de paisaje en España y la incorporación del género de paisaje de los nuevos conocimientos científicos. Es entonces que Giner comprendió que el paisaje como acción práctica afín a la moderna concepción de la geografía y las aportaciones de Humboldt, reapropió así creativamente el krausismo con atención a la educación para la transformación de la sociedad. Esta racionalidad pragmática, como un estilo de vida, constituye uno de los antecedentes del racionalismo orteguiano. Es así que podemos ver que en todo el pensamiento de Ortega en su primera navegación, esto es de 1902 a 1929, como en su segunda navegación filosófica, es decir, de Husserl, ¿no?, que es el racionalismo, pervive este elemento poético del paisaje, y él sigue la línea institucionalista de Giner de los Ríos y lo aplica a la pedagogía. Es un filósofo, pero es un filósofo en donde la filosofía y la pedagogía, en tanto la filosofía sale al encuentro de los otros y busca ser comunicada de manera dialógica, está unida. Filosofía y pedagogía en Ortega está unida. Bien, Ortega Gasset entonces precisa el paisaje. En la primera navegación, él involucró el paisaje a un aprendizaje intuitivo mediante la subjetividad objetiva neocantiana, el cual se consolidó con la objetividad subjetiva de la fenomenología. Aquí vemos la fuerte connotación de todos el neocantismo de Marburgo en su primera estancia en Alemania en 1904, en 1905, y en su segunda estancia en 1910-1911. Él comprende el paisaje como aquello que cada cual trae, ¿no? Tiene una connotación entonces más sociohistórica el paisaje, para de esta manera reivindicar el ideal a partir de modelos imaginativos propios, con lo cual hay una nota más de creación, de co-creación, de representación propia por medio de la evocación y la imaginación. Durante los primeros textos de Ortega, como fuerte impronta en la geografía o en figuras arquetípicas, ¿no?, de España, va a convocar al lector a esta evocación ideal, este paisaje humano ideal, o la geografía ideal, reflectante del ser de cada uno. A partir de 1912 es que Ortega destaca más el vivir el paisaje en el viaje, descubriendo el sentido esencial a través de la ejecución perceptiva y la interpretación reflexiva. La interpretación del sentido esencial, vale decir, del pasado, fue posible por medio de la irrealización. La actitud interpretativa de la conciencia desde la reflexión y a través de la irrealización devolvería, a la realidad el mensaje extraído de ella. La respuesta estético-reflexiva sobre la aliestesis amplía y anima el mundo del paisaje, integrando un componente real y esencial. En el plano de la poiesis reflexiva emergen trasmundos de la cultura que otorgan sentido a la vida en cada circunstancia. Es entonces que la vivencia estética posibilita la salvación de la circunstancia por la unión de la naturaleza con la cultura. Algo que ocupó la producción filosófica de Ortega es europizar por medio de la cultura a España, ¿no? Y esto hacerlo a través de la pedagogía, a través de la pedagogía y pedagogía universitaria, a través de la enseñanza. Bien.
a partir de 1913 asume la fenomenología en su apuesta pedagógica con un énfasis en las implicancias personales, culturales, científicas, de vivir el paisaje en el viaje, ¿no? El vivir María el Eugenia, perdón, te paisaje interrumpo un segundito. que entraña la función de impulsar la vida a nuevas instancias de síntesis o integración. Y en su segunda navegación, podemos decir que es el racio-vitalismo, el corpus textual aminora el método de integración del paisaje por la pérdida de la evidencia reflexiva. Sin embargo, lo que quiero mostrar es que pervive este elemento poético, ¿sí?, que es constitutivo en el carácter ejecutivo de la vida radical. ¿Sí? Es la segunda navegación, y los textos son mucho más sistemáticos, no está, vuelvo a reiterar, no está presente el paisaje, pero sí pervive este elemento. Y es desde este elemento poético que yo quiero analizar la experiencia de la práctica de la conferencia. Me centro sobre todo en este texto que fue pronunciado en la Municipalidad de La Plata, ¿sí? Fue inventado por la intelectualidad que lo recibió. Y digo la intelectualidad que lo recibió porque, vuelvo, la experiencia del exilio supone, a partir de políticas inmigratorias, ¿sí?, este es el contexto social, la circunstancia vital en el contexto del exilio, ¿sí? Un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de julio y agosto, otro en agosto de 1938, es de oclusión a todo extranjero en general, más aquellos exiliados republicanos por considerarse rojos para la oficialidad. Entonces, tanto la universidad como las instituciones en general no recibieron a los intelectuales, con lo cual Ortega había sido destituido de la universidad en España sin cátedra, llegó aquí a través de la benevolencia, la amistad de Asociación de Amigos del Arte, Victoria Campo, toda esta red, pero no tuvo cátedra, es decir, 2 años sin poder, lo que implica la cátedra como ejercicio del quehacer intelectual y de manutención. Los exiliados venían sin nada, en extrema situación de vulnerabilidad, no digo pobreza, pero tenían lo justo para vestirse. Esta situación de exilio, de no tener la patria como tierra de pertenencia y como comunidad destinataria del mensaje también, donde aquí en todos los lugares, dado el exilio, todos tomaron partido de la guerra civil española, y el silencio de Ortega no fue perdonado, es decir, la respuesta no podía ser nunca neutral. En ese contexto de polarización y de fuerte dialéctica, es que Ortega pronuncia esta conferencia, sobre todo que es la que yo destaco, y subrayo en la conferencia, sobre todo no en el contenido, pero también en el contenido, en el modo, la capacidad creadora, ¿sí?, y de poder ver en el paisaje humano, en este paisaje también quebrado de la intelectualidad argentina, de toda la humanidad, antesala también de la Segunda Guerra y de los grandes horrores, totalitarismos y demás, el elemento positivo de los argentinos. Entonces voy a leer este texto, que es como la antesala de esta expresión argentinos a las cosas, que descubre Ortega en los universitarios argentinos que se cerraron a él y no lo recibieron. Bueno, él descubre aspectos positivos. Dice así la introducción, ¿no? Insisto en que yo vengo a buscar lo otro que la Sorbona. Y eso otro no es ciertamente hacer negocio. He vuelto siempre de aquí tan desnudo de haberes como llegué. He venido por lo pronto a traer lo que tenía. Unas veces poco, otras, como ahora, mucho. A traer eso, pero también a llevarme lo que hay aquí, lo que verdaderamente hay aquí. A pesar de que los argentinos hacen cuanto pueden para que no lo haya. Juventud, el famoso divino tesoro. Venir acá es para nosotros europeos una etapa de sanatorio, es un baño mágico, una inmersión en una esencia como eléctrica, que al menos a mí, y compadezco al europeo lo bastante torpe para no saber sentirlo, que al menos a mí me refresca, me renueva, me hace retoñar, me regala primaveras, me poda decrepitudes y me instaura en vida nueva. El aire de Buenos Aires es irremediablemente joven. Destaca el potencial, la capacidad que tiene la Argentina, y por eso la exhortación a salir
de los espacios de comodidad y de confort. En sus expresiones y en su práctica misma, después ya tiene muy pocas conferencias, incurre en una situación más de depresión, sin trabajo y sin poder escribir. Era una de las preocupaciones del filósofo, de poder acuñar su sistema de pensamiento, su razón histórica, justamente por la situación de intemperie que vivía, y de quebranto, ¿no? En una carta, la última, a Victoria Ocampo, que es un epistolario inédito, expresa que lo que se vive es intransferible, la experiencia del exilio, ¿no? Por la razón de tormento moral. A Ortega se le culpa de la caída de la República, el atendimiento, la falange y todos los problemas políticos que acontecieron en España. Entonces, eso fue un tormento moral. Sin embargo, aquí se destaca en esta expresión el elemento de invención, de recreación y de ver la bondad también del argentino. Con lo cual, esta práctica de extensión, la conferencia como una experiencia de vulnerabilidad del filósofo, denotó la poiesis en su pedagogía del paisaje. Es la capacidad de invención creativa en el entorno que le era hostil, y es lo que concluye, ¿no? Que coronó la originalidad de su pensamiento, ¿no? El racionalismo asume el devenir aún hostil de la circunstancia como un horizonte de posibilidad y de apertura al mundo. Pocas fueron las presencias de Ortega, pero fueron significativas, y fue para animar, exhortar y hacer pensar al argentino universitario y su rol en la sociedad, el rol social del universitario. Ante un paisaje que es utilitario, o la medialidad en términos de imagen que somete al hombre, o que el hombre domina a su arbitrio, siguiendo esta pedagogía del paisaje, en la figura de este exiliado, se propone un paisaje más deportivo. La vivencia poética como horizonte de posibilidad emancipa del pragmatismo utilitario e invita a la radicalidad de la vida en su dimensión ejecutiva. Un quehacer creativo, intelectual y técnico con el entorno. Bueno, esta es la presentación. Bueno, quedo abierta a las consultas, preguntas que me quieran realizar. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Si alguien tiene una pregunta. Me intriga cómo se conformaría ese paisaje deportivo. Y perdón, acá había una pregunta en el chat antes. No la vi yo. Si querés, Aldana, vos comentá y después yo leo la que está en el chat. Bien, no, mi pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo sería un ejemplo de la construcción de ese paisaje deportivo, o qué implicaría? Sí, el paisaje deportivo es el afán de aventura, ¿sí? La vida es, dice Ortega ya en las Atlantis, ¿no? Una mitad de texto 24, dice que siempre es apertura y es diálogo creativo con el entorno, tal cual el entorno se nos presenta. Vivir es un convivir con lo otro, ¿no? Y eso tiene el deporte, ¿no? Uno puede pensar el deporte como la rutina, pero que exige disciplina y apertura siempre. Uno puede pensar el deporte en un equipo, en equipos diversos, y donde siempre hay que estar en apertura hacia los otros para que el equipo funcione. Uno puede pensar en un deporte también individual, pero que requiere de disciplina, de esfuerzo siempre, de salida, de no quedarse, de estar en movimiento. Bueno, esas son las notas que habla y que destaca Ortega a lo largo de su obra, ¿no? Y es una pedagogía, digamos, la pedagogía y la filosofía siempre está abierta al entorno y buscando dar respuesta al entorno tal cual se presenta. Es decir, siempre está presente esta dimensión de esfuerzo, de radicalidad y de la vida. No hay que guardarse nada, ¿sí? Esta nota que tiene también el deporte, ¿sí? Y aventura, ¿sí?
Ortega dice que el mundo, en esta disposición y en este horizonte de posibilidad y de apertura, justamente porque uno puede decir, bueno, estoy abierto al aprendizaje, dispuesto a ello como horizonte de posibilidad. El deporte también genera mucha posibilidad, nada está cerrado. Dice Ortega, el mundo es intemperie, pero también el mundo es casa, por este horizonte de posibilidad, así por este paisaje que puede ser deportivo. Si lo traemos hoy a nuestro contexto, un paisaje deportivo a nosotros nos saca de la comodidad o del confort. En este contexto de pandemia, donde todos hemos tenido que aprender, ¿no? De todo, a rediseñarnos también humanamente, a cómo comunicarnos, a cómo producir conocimiento, a cómo comunicarnos en lo cotidiano, ¿sí? Todos los oficios, las tareas, muestra el dinamismo permanente. Bueno, y eso es lo que destaca Ortega. El paisaje siempre tiene afán de abertura, afán de aventura. Por eso lo cataloga o lo enuncia como lo deportivo. Siempre hay invención. Gracias. María, te transmito acá el comentario de Silvana que dice, se me escucha bien ahí, ¿no? Yo te escucho como si estuvieras en Alaska. ¿En Alaska? A ver, ¿ahora me escuchas mejor? ¿O sigo en Alaska? Pero, a ver. Creo, de todos modos, puede ser que sea por los auriculares. Yo lo escucho bien a Oliverio. No sé, Silvia, vos cómo lo escuchás a Oliverio. Sí. Ahora te escucho, sí, lejos, pero puedo responder. Bueno, mira, acá Silvana dice, en principio muchas gracias por la ponencia, sumamente interesante. Quisiera preguntarte acerca de cómo podemos conjugar este sentido ético e intemporal del paisaje, por un lado, y su carácter de dispositivo para pensar el mundo político circundante por el otro, que a partir de allí pensar el territorio, que en ese momento de exilio se constituye en su entorno. Bien, a ver si puedo responder. Gracias por el comentario. Rescatando este clima de ideas, el paisaje, ¿sí? Este paisaje deportivo tiene una dimensión ética, ¿sí? Es decir, le es inherente el afán de transformar, ¿sí? Y por eso digo, vuelvo a estas características del deporte, esta connotación de invención, ¿sí? Siempre digo, la dimensión ética en Ortega está en la capacidad de transformar el entorno, ¿no? Y lo hace esta transformación y el compromiso que tiene cada actor en su rol que juega en la sociedad. Él lo habla como docente, ¿no? Y habla a universitarios el compromiso social que tiene, y por tanto el deber moral, ético, de la tarea que puede traducirse. Digo, él venía como filósofo, pero tiene muchas traducciones, es decir, el comportamiento y el compromiso ético se traduce para los universitarios en su compromiso en la arena pública, y en la arena pública él hablaba sobre todo a los universitarios, y primaban estos saberes expertos médicos y abogados, los que mayor recepcionan a Ortega en el giro de siglo, son abogados. Y justamente tienen el paisaje, este paisaje deportivo supone la producción, ¿sí? De normativa a la altura de lo que cada pueblo necesita, ¿sí? Es decir, la intervención es a partir de la producción de leyes, ¿sí? Que no solamente sean producidas, sino que se adecuen a las necesidades, a lo que dice Ortega, la circunstancia vital, la circunstancia de cada pueblo. ¿Sí? No solamente es un corpus pensar el compromiso ético que tiene esta pedagogía del paisaje a nivel teorético, sino el poético, en términos, no solo la praxis, sino lo poético implica que se pueda traducir en normas y que se puedan ser aplicadas a la altura que cada digamos, sociedad lo necesita. Él viene a hablar acá
Argentina de 1916 tenía unas necesidades en el campo normativo. Podemos pensar en todas las leyes que acontecieron a nivel social, ya sea de acceso a la universidad. En 1918 estaba la reforma universitaria y todas las prerrogativas recibidas para los universitarios de acceso y de democratización del saber, que él de alguna manera también anticipó y movilizó a los estudiantes, hasta podemos hablar la última presidencia que casi se encuentra, es Alfredo Palacios, conocido jurista en el campo de la normativa, con foco en la cuestión social, ¿no? Múltiples en las cuestiones vinculadas con el trabajo, con aquellos por ahí que estaban en situación de pena. Es decir, podemos hablar de múltiples sectores sociales relegados, donde la normativa y la aplicación de las leyes expresaban este compromiso ético del universitario, ¿no? Y el carácter poético, ¿sí? Había que legislar y actualizarse en las normativas según las necesidades propias, locales, ¿sí? Digamos, no sé si puedo expresar, el territorio es el territorio epocal, sociohistórico. Por eso lo pensaba como un antecedente fuerte del pensamiento situado, la pedagogía del paisaje, en la obra, y también la pedagogía del paisaje como concepto. Sí, esta pedagogía de contexto, que hoy hablamos tan del aprendizaje situado, social, estas categorías que vienen dadas quizá más de teóricos de la pedagogía, para Ortega es el yo y la circunstancia, no se entiende el yo, el sujeto, el actor, sin la circunstancia. Y sí, es un antecedente interesante de la circunstancia, digo, del contexto, este contexto situado, que podemos pensar prácticas sociales en general, no solamente las prácticas pedagógicas, sino las prácticas sociales de diversas comunidades epistémicas, ¿no? María Eugenia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Perdón, te hago una última intervención, mini preguntita. No, que me parece también ayuda a pensar, porque esta idea de paisaje no sería solo visual, si bien tiene un componente, por lo que entiendo, ¿no? A partir de tu exposición, si bien la idea de paisaje nos lleva como en primera instancia a pensar lo visual, entiendo que al hacer foco en las relaciones, en las potencialidades, hay instancias del orden de lo no visual que componen al paisaje, ¿no? Sí, no solamente lo visual. Lo visual tiene un fuerte componente de Francisco Giner de los Ríos, pero en Ortega lo excede, ¿sí? Claro. Es decir, mirar eso. Sí, me parece que ahí también hay como un antecedente a lo que estamos pensando ahora desde filosofía de la imagen en términos de régimen escópico, ¿no? Como esa disputa entre lo visible y lo no visible que se decide en estos regímenes escópicos, en lenguaje de filosofía de la imagen, ¿no? Es interesante lo que estás diciendo, Ana, porque él dice que el paisaje es lo reflectante como deseo de ser, pero que no se ve, como horizonte de posibilidad. Y por eso es la capacidad de co-crear, que no está, pero es el horizonte, es hacia dónde, desde el deseo, tan fuerte en Ortega. Sí, gracias por explicitar esta arista, sí, ciertamente está presente en el filósofo. Bueno, muchas gracias, Oliverio. Sí, vamos a escuchar ahora a Silvia Gómez. Es de Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y el título de su ponencia es El arte como origen de nuestra existencia histórica. Buenas tardes. Me presento formalmente, bueno, como dijo Oliverio, soy profesora en filosofía, mi nombre es Silvia Magdalena Gómez, y por un lado soy profesora en filosofía, trabajo en escuela media, en escuela secundaria, y por otro lado durante 10 años me dediqué a la serigrafía,
principalmente al estampado textil, y tengo una pequeña imprenta. Entonces es por estos dos caminos, el de ser profesor en filosofía y el de ser gráfica, que cuando me enteré de la convocatoria a unas jornadas de filosofía de la imagen, me entusiasmé y quise saber de qué se trataba, y bueno, apelando a una imagen que va a estar presente en este trabajo, que es el del bosque, que es una imagen de Heidegger, de alguna manera yo sentía que cuando me encontré con filosofía de la imagen, como que habían abierto una rama y aparecía todo un verde que yo todavía no conocía, pero que sin embargo tenía que ver con muchas cosas que yo me había planteado por esto mismo, por mi trabajo gráfico, digamos, muchas reflexiones que había tenido en torno a la imagen y que me encontré con que habían sido pensadas ya. Algunas, otras no, pero empecé a pensar un montón nuevas, sobre todo en esto de si en la imagen hay un logos o no, o a veces se habla de lenguaje visual o no. En todas las discusiones muchas cosas me surgieron. Yo voy a poner para compartir una imagen. La idea es, bueno, que Disculpa, te hago una consulta, Silvia. Sí, ¿Vos vas a seguir utilizando no me sale los carteles de atrás para mostrar algo? Porque nosotros lo vemos al revés, pero hay un modo de corregirlo. Si vos vas a la imagen de la cámara de video, sí, se puede corregir. Si vos abrís las opciones, de ahí dice configuración del video, y si tildás reflejar mi video, lo vemos correctamente. Vos sabés que lo escribí al revés para que se vea derecho. Lo que pasa que, bueno, tiene la opción. ¿Dónde decís? Igual creo que todos entendemos que dice Dasein, ¿no? Ser ahí, existencia y sentido, pero... Sentido. Sí, porque básicamente mi trabajo está centrado en la perspectiva de Heidegger respecto del arte, y entonces esto es más o menos para que en la lectura partida, cada vez que encontremos esta palabra, sepamos que, bueno, puede querer decir ser ahí, existencia, porque el ser del Dasein es su existencia, digamos, la esencia del ser ahí es su existencia, y sentido también. Así que, bueno, ahí no sé si se ve, no, todavía no la imagen. Ahora. Este trabajo lo que intenta de alguna manera es fundamentar una experiencia ontológico-histórica. O sea, poder vivenciar lo que Heidegger afirma desde su perspectiva. Principalmente tiene que ver con que cuando acontece el arte hay un salto, dice él, hay un impulso. Algo empieza de nuevo o vuelve a... Algo empieza nuevo por primera vez o vuelve a comenzar. Y yo acá presento una serie de imágenes, ¿la ven? Sí, sí. ¿Sí? Son 12 imágenes que para mí reflejan un poco esta afirmación, y la idea es ver, podemos imaginar 12 imágenes distintas ahí. Porque cuando vemos una obra de arte, cuando la creamos, cuando la buscamos, o cuando la cuidamos, va a decir Heidegger, una obra de arte, lo que tenemos ahí es el origen de nuestra existencia histórica. Y acá podemos pensar en estas 12 imágenes como origen de experiencia histórica, o poner otras 12. Y pueden ser 12 internas de recuerdos que sean origen de nuestra experiencia histórica, de nuestra existencia histórica. Sueños también pueden ser. Otras obras. O frases podemos pensar. Porque Heidegger también, cuando habla de arte, que a veces lo asociamos rápidamente con lo visual, también hace referencia a la poesía. Entonces podemos pensar también en esas frases que para nosotros son motivadoras o son expresión de nuestra existencia histórica, origen. A veces podemos pensar también en refranes, frases que escuchamos y que son origen de nuestra existencia histórica. Bien. Ahora sí, entonces,
a modo de lenguaje radiofónico también podemos pensarlo así, esta lectura compartida. El arte como origen de nuestra existencia histórica. Fëdor Dostoyevski escribe El jugador en el año 1866. En el libro el personaje principal se acerca a la ruleta con la insuficiencia del gentleman que juega por placer, sin peligro de caer en el vicio. La atracción que ejerce sobre él la pasión del azar y la fortuna lo convierte en un jugador perdido por la eventualidad de la suerte. En este doble movimiento, con muchos elementos autobiográficos, Dostoyevski muestra los fondos del espíritu humano. En el jugador se puede encontrar una manifestación de lo que Martin Heidegger entiende como obra de arte. El arte es lo que trae acá la tierra, que se cierra sobre sí misma, yendo hacia ella, y lo que levanta un mundo en este movimiento. De muchas formas Heidegger define la obra de arte, y así también lo que es el arte. Continuando el relato de la tradición filosófica occidental, plantea un enigma. ¿El arte sigue siendo todavía un modo esencial y necesario en el que acontece la verdad decisiva para nuestro existir histórico? ¿O ya no lo es, como dice Hegel en las lecciones sobre estética, y el arte ya no es el modo supremo en que la verdad se procura una existencia? La hipótesis es que Heidegger responde que sí, que el arte aún es un modo destacado de cómo la verdad llega al ser, de cómo se torna histórica y de esta manera fundamental como origen de nuestra subjetividad. Con palabras heideggerianas, origen de nuestro Dasein histórico. Esta afirmación la justificamos con conceptos pilares del pensamiento de Heidegger como son acontecimiento, Ereignis, origen, verdad y Dasein. Echando una mirada sobre el carácter de obra de la obra, expuesto en el origen de la obra de arte, en donde Heidegger plantea el enigma y en un doble movimiento se acerca y se aleja de la tradición. En Arte y Poesía encontramos en Hölderlin al poeta en el que obra el arte como desocultamiento del ser e instaura lo que permanece con su poesía. Finalmente, recordemos la definición de belleza que propone Heidegger, como lo que se manifiesta cuando la verdad se pone en obra. Difícilmente abandona su lugar lo que mora cerca del origen, afirma Hölderlin. La palabra, el habla, es la casa del ser. En su morada habita el hombre. En cuanto al resguardarla, pertenece a la verdad del ser. Los pensantes y los poetas son los vigilantes de la morada. Estas palabras pertenecen a Cartas sobre el humanismo de Martin Heidegger. Refuerzan la idea expuesta en Arte y Poesía, en donde Heidegger afirma que en el poeta acontece la verdad del ser, y el pensamiento de que el poeta con su obra manifiesta el arte que obra en él y en la obra que instaura lo que permanece. La poesía es para Heidegger la instauración del ser con la palabra. En este sentido, difícilmente el arte abandone su lugar y deje de ser el modo supremo en el que la verdad se procura una existencia. En tanto que poner a la verdad de la obra, el arte es poema. La esencia del arte es poema. Y la esencia del poema es la fundación de la verdad. Una poesía de Hölderlin canta. El poeta nombra a los dioses y a todas las cosas en lo que son. Habitar poéticamente significa estar en la presencia de los dioses y ser tocado por la esencia cercana de las cosas. Lejos se encuentra esta descripción del poeta de aquella de Platón como imitador de imágenes sin tener nunca acceso a la verdad. Lejos también se encuentra la poesía de ser la única tecnología verbal capaz de garantizar la conservación, y la estabilidad de lo transmitido. La poesía como el hábito de memorizar la experiencia mediante palabras rítmicas. Para Heidegger la poesía no es un adorno que acompaña a la existencia humana, ni solo una pasajera exaltación ni un acaloramiento y diversión. La poesía es el fundamento que soporta la historia, y por ello no es tampoco una manifestación de la cultura,
y menos aún la mera expresión del alma de la cultura. Hasta acá el primer desarrollo para afirmar que el arte sigue siendo todavía un modo esencial y necesario en el que acontece la verdad decisiva para nuestro existir histórico, nuestro Dasein histórico. Cuando decimos Dasein, decimos ser ahí, cuya esencia es la existencia. El Dasein, o ser ahí, es un existente que tiene la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, sobre su ser. En Carta sobre el Humanismo, existencia significa el salirse a la verdad del ser. Dasein no hace referencia al hombre, es más que eso. Es el hombre en tanto que tiene él la capacidad de comprender y de poder formularse la pregunta por el ser. La existencia del ser ahí no es aislada como podemos pensar acerca del sujeto cartesiano que no puede pronunciarse acerca de la existencia de los otros y de los objetos. El Dasein se constituye en relación con los otros. Es un ser que se relaciona con los objetos que están en el mundo y de acuerdo a cómo se relacione, concibe el mundo. Además de este carácter de ser en el mundo, Heidegger menciona otros caracteres del ser ahí, del ser ahí, a los que llama existenciarios. El encontrarse, el comprender y el habla, como la articulación de la comprensibilidad, son existenciarios que nos permiten vislumbrar cómo llega la verdad del ser a hacerse presente en la obra y en el artista. La posibilidad del arte como acontecimiento, como instante del presente que engloba el pasado y el proyecto, más que como lo que es y permanece para nosotros un pasado, como dejó sentenciado Hegel. El encontrarse hace referencia a la fuente de los distintos estados de ánimo que el Dasein experimenta, dependiendo de la situación o el momento en el que se encuentre. La fuente de los estados de ánimo del Dasein refiere a la situación fundamental del ser ahí, que es la del ser arrojado, yecto, en el mundo. Arrojado a una existencia que no eligió, pero de la cual se debe hacer responsable. El encontrarse le permite al Dasein relacionarse con todo lo que no es el mismo del mundo. Por este motivo se concibe al Dasein como abierto. Por medio del comprender, el Dasein puede saber acerca de aquello que lo rodea. Trata de interpretarlo y despliega todas las posibilidades que constituyen su ser. Otra cualidad del Dasein, del ser ahí, es que puede proyectar sus posibilidades al mismo tiempo que se encuentra en un estado de yecto, en una existencia arrojada en el mundo, y que su pasado, el recorrido que ha hecho, limita sus posibilidades. El Dasein es una existencia que está constantemente haciéndose en el comprender. Es ahí donde se despliegan las posibilidades. El comprender implica que el Dasein tiene la capacidad de entender las cosas y poder hacer algo con ellas. El comprender alberga en su seno la posibilidad de la interpretación, esto es, de la apropiación de lo comprendido. Silvia, Sí. 5 minutitos más, ¿eh? 5 Simplemente eso. Bueno. El comprender implica, empezamos un poquito después, a ver, ¿dónde quedamos? El comprender implica que el Dasein tiene la capacidad de entender las cosas y poder hacer algo con ellas. Perdón que veo el chat. Ah, no, está bien, es anterior. A ver, Oliverio, ¿tenemos unos minutos más? ¿Me decís? Sí. Sí, mira, Solo tenía tranquila. tranquila. Retoma tranquila. De todos modos, contamos el tiempo a partir de que inicias la exposición, no ajustado como al tiempo. Entonces nos acomodamos a esos minutos después que empezamos. Perfecto. Entonces ¿sí? sigo porque lo tenía cronometrado. Sí, pero respira tranquila y continúa, dale. ¿Se va siguiendo igual de todas maneras? Sí, dale. La línea. Perfecto. Bueno, entonces llega ahí, el Dasein es una existencia que estamos constantemente haciéndonos en el comprender. Es ahí donde desplegamos nuestras posibilidades. El comprender implica que el Dasein tiene la capacidad de entender las cosas y poder hacer algo con ellas.
Recordemos que la comprensión se articula como habla. Dice Heidegger en Arte y Poesía: el habla es dada para ser patente en la obra, al ente como tal y custodiarlo. Acá podemos leer habla, frase, obra de arte. Disponemos del habla con el fin de comunicar experiencias, decisiones, estados de ánimo. El habla sirve para entender. Solo hay mundo donde hay habla, es decir, círculo y siempre cambiante de decisión y obra, acción y responsabilidad, pero también de capricho y alboroto, de caída y extravío. Alzándose en sí misma, la obra abre un mundo y lo mantiene en una reinante permanencia. Ser obra significa levantar un mundo. Desde el momento en que un mundo se abre, todas las cosas reciben su parte de lentitud y de premura, de lejanía o de proximidad, de amplitud o de estrechez. Desde el momento en que la obra levanta un mundo, crea la tierra, esto es, la trae aquí. La tierra es lo que hace emerger y dar refugio. Sobre la tierra y en ella el hombre histórico funda su morada en el mundo, dice Heidegger, en el origen de la obra de arte. El arte aparece así como un modo fundamental en el que el Dasein es en el mundo, en el que puede encontrarse con los otros, una morada donde proyectarse, desarrollar sus posibilidades y articularlas en el habla. En el poema, que es el arte por la que se libera nuestra existencia histórica, la verdad del ser. El arte, como el poner de manifiesto el combate entre la tierra, la aparición no obligada que se cierra sobre sí misma y por lo tanto acoge sobre sí misma, y el mundo como acontecimiento de la verdad. En esto consiste el ser obra de la obra, en un combate para conquistar el desocultamiento de lo ente en su totalidad. Esto es la verdad. El ser de la obra sería desocultar. La obra sostiene y lleva a la propia tierra a lo abierto de un mundo. La obra le permite a la tierra ser tierra. Levantar un mundo y traer aquí la tierra son dos rasgos esenciales del ser obra de la obra. El mundo que levanta la obra sobre la tierra, la abierta apertura de las amplias vías de las decisiones simples y esenciales en el destino de un pueblo histórico, y la tierra que se alza por medio del mundo. Segundo desarrollo, para afirmar que el arte es aún un modo esencial y necesario en el que acontece la verdad decisiva para nuestro existir histórico, nuestro Dasein histórico. Afirmamos que el arte no es un mero apéndice de lo humano, la obra de un mundo y lo mantiene en una reinante permanencia. La obra funda historia. En el origen de la obra de arte leemos: siempre que acontece el arte, es decir, cuando hay un inicio, la obra de historia experimenta un impulso. El Dasein histórico de un pueblo es el arte. Esto es así porque el arte es en su esencia un origen, un modo destacado de cómo la verdad llega al ser, de cómo se torna histórica. Cuando Heidegger afirma que el término origen refiere a la fuente de la esencia del arte, entendemos este fundar, este origen de la obra que funda la verdad. La esencia del poema es la fundación de la verdad. Entendemos fundar en tres sentidos. Fundar en el sentido de donar, fundar en el sentido de argumentar, de fundamentar, y fundar en el sentido de comenzar. Fundar de donar sentido, de fundamentar y de comenzar, fundar. Pero la fundación solo es efectivamente real en el cuidado. Lo que ocurre es que la verdad se ve arrojada en la obra a los futuros cuidadores, esto es, a una humanidad histórica. El arte es historia en el esencial sentido de que funda historia. El arte hace surgir la verdad. El arte salta hacia adelante y hace surgir la verdad de lo ente en la obra como cuidado fundador. La palabra origen significa hacer surgir algo por medio de un salto, llevar al ser a partir de la procedencia de la esencia por medio de un salto fundador. Y en tanto tal es el cuidado creador de la obra de la verdad de la obra.
Lo que proyecta el arte es la propia determinación del Dasein histórico que se mantenía oculta. Aparece como sustento de la obra el sujeto histórico. Siempre que acontece el arte hay un inicio. La historia experimenta un impulso, hay un diálogo, hay un encontrarse. En tanto somos históricos, en tanto somos un diálogo, el arte entendido como aquello que funda historia es imprescindible y fundamental en el origen de nuestra subjetividad. Ya sea que seamos creadores de la obra o seamos cuidadores de la obra de arte. El habla es así, el habla del ser, como las nubes son las nubes del cielo. Voy a avanzar un poquito para que no estemos con la ansiedad del tiempo y leer las últimas palabras. En la obra de arte está realizada la verdad no solo como revelación y apertura, sino también como oscuridad y ocultamiento. En este doble movimiento de apertura y cierre, de luz y oscuridad, podemos pensar que el arte como acontecimiento de la verdad es en su esencia no verdad. Lo que no quiere decir que la verdad sea en el fondo falsedad, sino que en una representación dialéctica, la verdad siempre es también su contrario. Estas últimas palabras, el acento puesto en la no verdad de la verdad, en el ocultamiento que el acontecimiento del arte manifiesta, nos posiciona de nuevo frente al enigma original. ¿Es el arte un destacado de cómo la verdad llega a procurarse una existencia, de cómo llega la verdad al ser, o no es un modo en que la verdad se procure una existencia? Al salir del casino, siento que dentro de mi bolsillo se mueve algo. Es un florín. Ya tengo bastante para comer, me dije. Pero después de haber andado un cientos de pasos, cambié de parecer y me volví. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Damos lugar a las preguntas. Bueno. Me quedo pensando en cuál sería la función de la imagen, ¿no?, en relación al arte, en tanto el recorrido y los ejemplos, si bien empezamos con estas imágenes, ahondaron más en la poesía, ¿no?, como arte a partir de las palabras. Sí. Entonces, ¿cómo pensás vos esa relación y a partir de Heidegger? Al menos de este primer Heidegger, ¿no?, sobre el cual trabajaste, que no es el Heidegger que después tacha la palabra ser, ¿no?, porque el lenguaje ya no le alcanza. Sí. Y yo, de alguna manera, a las frases, a las poesías, las pongo como arte también, digamos. Para Heidegger van a estar muy vinculadas, o sea, las cosas que él habla de la poesía de Hölderlin pueden aplicarse al arte, en tanto esto nos permite expresarnos, decir cómo pensamos, decir cómo sentimos, y a mí me interesa especialmente lo que tiene que ver con la creación de imágenes y de frases en un momento cuando tanto bombardeo recibimos de imágenes. Las imágenes, la poesía, las frases, ¿no?, como a veces tenemos refranes familiares que nos levantan, o una canción, o ponemos una canción, ¿no? Ese impacto que tiene, digamos, al logos como imagen y a la imagen como logos. No sé si a eso te referís, Aldana, pero yo a eso le veo como ciertas características, como la casa del ser, y como cuidado del ser, y la necesidad de que todos, pues, en gran medida a mí lo que me interesa esto es pensar la propia generación de imágenes para poder
ver lo que ha sido para poder proyectarnos y para poder generar imágenes y dar sentido, y no solo recibir sentidos ya dados. Sí. María, hay una pregunta. La hago verbalmente porque la escribí con algún error y por ahí no va a ser tan claro. Sí, te quería preguntar si vos cuando estabas pensando en las imágenes, en el arte, estabas pensando fundamentalmente, justamente en línea con lo que preguntaba Aldana, en la imagen metáfora de la poesía, en Holdering, o pensabas más bien en las imágenes visuales de las obras de arte pictóricas, que uno inmediatamente como que asocia el término imagen a una imagen visual, pero después en la exposición te referiste principalmente a las imágenes metáfora, a la imagen verbal. Claro, yo ahí hago emparento lo que dice Heidegger sobre el habla, yo creo que es extrapolable en muchísimos aspectos a la imagen artística. Y cuando me refiero a imagen artística, me gusta una distinción que hace José Jiménez, que es un pensador español, que está en YouTube para ver qué es la imagen, y él hace una distinción entre la imagen artística de lo que no lo es. Si bien es una discusión que es difícil entrar, porque ¿por qué ponernos a detallar eso? Como, bueno, decir, bueno, arte es lo que hacen los artistas, como prudencia es lo que hacen los hombres prudentes, decía Aristóteles. Él hace una distinción, dice, bueno, cuando hablo de imagen artística hablo de que hay un pensamiento ético, hay una búsqueda de verdad, y hace como toda una serie de distinciones respecto de otro tipo de imágenes. La metáfora totalmente sería, me parece, Silvana, un claro ejemplo de esto que decís. O sea, podría condensar una imagen, porque una metáfora es esencialmente una imagen, y la palabra también. Y acá creo que fundamentalmente una palabra, Kundera dice que el amor surge con una metáfora. Y el amor, desde la filosofía de Platón, si es que se puede hablar de una primera filosofía de la imagen ahí, es fundamental en el sentido de que es a partir de las imágenes y de la mano de Eros que nosotros podemos hacer este camino y atravesar la dialéctica platónica que él propone en la alegoría de la línea. No sé si te respondí. Si a eso te referías vos. Sí, está bien, iba en esa línea. Iba a escribirte, pero vi que estaba habilitada con el micrófono, así que sí, gracias, iba en esa línea. Creo que... Hay una pregunta también de María Eugenia. Te pregunto cómo pensar el arte desde el desencuentro, porque vos hablas de esta dimensión dialógica, ¿verdad? Y de este encuentro, y en la casa que se expresa, ¿no? En el lenguaje. Casa del ser. ¿Cómo pensar desde el arte el desencuentro y la ausencia de diálogo, ¿no? Digo, ¿cómo nos puede ayudar a pensar eso, el arte hoy, en este ejercicio de desencuentro o ausencia de Es diálogo? un tema, sí, perdón, por la premura del tiempo. A mí lo que me pasa es un poco que, viste que está esa distinción de que cuando ya hay diálogo ya hay conflicto. Como que es el primer paso del conflicto. Y de alguna manera cuando hay imagen también se podría decir. Yo de todas maneras creo que el arte realmente creo que posibilita un encuentro y como docente lo pienso también. Hay un texto que se llama El iletrismo, que aborda el iletrismo en Francia, lo piensa y dice, bueno, si hay algo que tiene el arte es que permite encontrarnos, democratiza. Porque ante el arte somos todos iguales. Ante una imagen pictórica, ¿no? Rápidamente, o hasta una canción, somos todos iguales. Por ahí cuando nos ponemos en lo discursivo, en lo técnico, ahí ya empiezan a aparecer más jerarquías, pero ante el arte no. Entonces, mismo sucede adentro del aula. Cuando aparece una imagen, ahí todo, empiezan a hablar más los que no hablaban, empieza a pasar muchísimo. Entonces, sí, yo creo fuertemente que el arte permite encontrarnos y permite dialogar, sí, y dar sentido.
creo fervientemente en eso. Sí. Que sería una solución al desencuentro y a la ausencia de diálogo. Quizás, digo, lo provocativo del arte es que genera el encuentro y el diálogo de uno consigo mismo, ¿no? Además, por supuesto. Y pensaba en Montessori cuando escuchaba tu exposición, que es una pedagoga principalmente dedicada a la educación inicial, que para ella el ambiente y el paisaje es fundamental. Todo el contexto, ¿no? Incluso para pensar el movimiento, ¿no? De los niños. Uh-huh. Este fin de semana van a estar habiendo varios encuentros artísticos, ¿no? Para pensar los 20 años del 2001, por esto que estaban ahora conversando, ¿no? Va a haber una serie de performances en el Cabildo que van a estar trabajando sobre esta cuestión de cómo el arte nos encuentra y nos invita a repensar. Oliverio tal vez eras pequeño, pero las demás estábamos bien presentes, me parece, hace 20 años, ¿no? Y porque a mí me parece que las imágenes del 2001, a quienes teníamos ya cierta edad en ese momento, nos dicen un montón de cosas y nos mueven, y a las generaciones más jóvenes no les pasa. Y me parece que es como un buen ejemplo para investigar esa necesidad de construir historia y de construir tradición y construir memoria a partir de las imágenes, y cómo el arte este fin de semana lo va a hacer de manera práctica, digamos, en nuestra historia. Un poco como para ponerlo de ejemplo y invitarles a que participen si pueden de alguna de esas actividades, que me parece que van a funcionar como laboratorio para quienes estamos interesados en la potencia que tienen las imágenes y el arte en general, que a veces no es lo mismo arte e imagen, ¿no? Pero sin duda hay puntos de encuentro, eso sí. Bueno, agradecerles. ¿Querés decir algo, María Eugenia? Sí. ¿Permítete decir algo? Sí, María. Muchas gracias, Silvia, tu presentación y este espacio, la verdad, excelente. Construir archivo me hacía pensar a la dimensión anamnética, esto de memoria que tiene el arte y las imágenes, ¿no? Sí, pasamos un dato. Hay una filósofa chilena, Alejandra Castillo, que un poco también en línea con algunos trabajos de Foucault y de Deleuze, está trabajando fuertemente el tema de la construcción del archivo en las prácticas sociales y a partir del arte, si les interesa, como no, tal vez la conocen, pero digo, si no, pasar ese dato de, bueno, es una filósofa que esperamos la próxima poder tener, y Silvia, te dejo las palabras para cerrar, porque ya tengo que ir a armar la otra conferencia. Simplemente decir que en este año que festejamos los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, retomar las banderas de la reforma del 18, de la autonomía universitaria y del cogobierno. Y pensaba en el cogobierno y cómo entre estudiantes, docentes, todos los claustros, pensar en el cogobierno hacia el interior del aula, ya que mencionás a Foucault, porque ahí también hay un ejercicio del poder, y pensar adentro del aula cómo ejercitamos ese cogobierno, cómo los estudiantes también tengan algún lugar, algún espacio de proponer contenidos o actividades hacia el interior del aula y ejercer ese poder que de hecho tienen también. Muchas gracias por la organización del evento y la amabilidad, sobre todo. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, ahora seguimos con la conferencia de Verónica Flores, que es parte de nuestro grupo de investigación, y pensaba qué interesante, María Eugenia, porque ella va a trabajar el paisaje en Oriente. Entonces, estuve viendo unas cosas muy bonitas tiene. Es una de las pocas que sabe del paisaje en Oriente, ella. Ella es una de las pocas de... O sea, si tienen la oportunidad y pueden escucharla, van a ver, es un ser maravilloso. Bueno, vamos cerrando. Fue muy linda esta mesa. Muchas gracias. Gracias, Oliverio. Gracias, Dan, por estar ahí de oyente.
desde Lima, miren, tuvimos un oyente desde Lima, estuvo aquí. Bueno, y quedamos contactados para seguir. Muy interesantes las ponencias, muchas gracias. Muchas gracias a Nos ustedes por encontramos Luego, en la conferencia. en la conferencia.